Buenos días, el día de hoy les venimos a exponer sobre los microplásticos. Mi grupo está conformado por Cindy Molina, Jennifer Matías y quien les habla, Karen Nieves. En este caso enfatizaremos en 5 aspectos importantes, los cuales son las generalidades, en qué industrias se utilizan, los efectos en la salud y el medio ambiente, la problemática que genera y finalmente se analizará un artículo y sus respectivas subdivisiones. Iniciando con las generalidades, los microplásticos son partículas sintéticas diminutas que están hechas de un material plástico. Estas miden como máximo 5 milímetros y existen 2 tipos. Los primarios, que son los que se vierten directamente en el medio ambiente, que representan entre el 15 y el 31% de los océanos, y los secundarios, que son los que se forman con la degradación de objetos grandes de plástico como bolsas, botellas, etc. Están entre el 69% y el 81%. Los microplásticos están muy presentes en la vida cotidiana y en las industrias que nos proporcionan los productos que consumimos diariamente. Unos ejemplos de estos productos son cremas de exfoliación facial y corporal, protectores solares y geles de ducha, ropa sintética como poliéster, nylon, acrílico, jabones y otros productos de higiene personal, pescados y mariscos, cerveza y sal. Entre las problemáticas de los microplásticos encontramos en que es muy complejo estimar su propagación a gran escala debido a que los estudios al respecto son muy reducidos y se sabe que causan daños, principalmente al ecosistema acuático, pero no se sabe en qué medida se propagan alrededor de este o en el aire. También a comparación de los macroplásticos, son desconocidos los efectos del microplástico, por lo mismo que no se ha estudiado a profundidad qué efectos puntualmente pueden llegar a causar tanto en los animales como en las personas, y tampoco se ha tratado como un determinante de la contaminación ambiental, sino solo como una pequeña problemática. Una de las mayores contaminantes a nivel mundial lo constituyen los residuos plásticos que en grandes cantidades llegan a diario a los océanos debido a la alta producción y uso excesivo de estos materiales persistentes, sumado a la poca gestión ambiental. Los microplásticos se vierten a un ritmo creciente en las aguas residuales y llegan a contaminar los suelos, sedimentos y la propia agua. Los microplásticos también ingresan al medio marino de forma directa. Pueden dañar la red alimentaria o trófica. Además, actúan como vectores de microorganismos generadores de enfermedades, toxinas, metales pesados y derivados del petróleo, que por esa vía ingresan a la red alimentaria de modo indirecto. Una parte importante de los microplásticos sobrevive a los procesos de gestión de aguas residuales en las plantas depuradoras. Las partículas microplásticas que sí son filtradas por las plantas depuradoras se acumulan en los conocidos lodos de depuradora. Estos lodos son utilizados para fertilizar o se colocan en vertederos. Asimismo, los microplásticos también pueden entrar en el cuerpo humano tanto por inhalación como por ingestión, como hacen otros contaminantes del aire. Algunos estudios sugieren que los microplásticos son portadores de patógenos bacterianos oportunistas y genes de resistencia a los antibióticos que pueden interactuar con la microbiota intestinal. La contaminación del aire por partículas es uno de los principales factores de riesgo de enfermedades del mundo, por lo que es fundamental comprender el papel de los microplásticos y su contribución a la exposición total a partículas ambientales para evaluar su posible contribución a la carga mundial de enfermedades. Ahora continuaremos con el artículo cuyo título es Presencia de microplásticos en aguas y su potencial impacto en la salud pública. Sus autores son Clara Bollarín Pastor y David Vicente Agulló, son del Centro de Salud Pública de Alicante, la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública de España. Bajo este título, los objetivos que se plantearon fue, en primer lugar, revisar la legislación y las recomendaciones internacionales que hay actualmente para este tema. En segundo lugar, describir la presencia y origen de los microplásticos en el agua potable. Y en tercer lugar, evaluar el potencial de impacto de los microplásticos como riesgo emergente para la salud pública. Respecto a la metodología, la National Oceanic and Atmospheric Administration de Estados Unidos publicó en 2015 una guía con recomendaciones para la cuantificación de partículas sintéticas en el agua y en sedimentos.
Este método consiste en la determinación gravimétrica de los microplásticos comprendidos entre 5 y 0.3 milímetros, que son resistentes a la oxidación húmeda con peróxido, que flotan en una solución 5 molar de cloruro de sodio y que se confirma mediante una inspección visual con microscopía de 40 aumentos. Esta metodología es aplicable a los plásticos más comunes, como son el polietileno, el polipropileno, el poliestireno y los polivinilcloruros. Sin embargo, este método no es capaz de identificar la composición exacta, lo que sería el siguiente paso para una correcta gestión y control de sus efectos químicos y toxicológicos. En los resultados obtenidos del artículo que escogimos, se trata de responder a los objetivos planteados anteriormente. En primer lugar, estudiando la normativa actual y la posición de diversas organizaciones internacionales. Y por otro lado, estudiando también la presencia de los microplásticos en el agua potable y cómo esto resulta ser una problemática. La primera organización que se estudió fue la ONU, ya que de allí vienen la mayor parte de estudios y guías con recomendaciones para afrontar el problema y prevenir sus consecuencias. Además, está propuesto desarrollar talleres para concientizar sobre la contaminación marina debido a los plásticos acumulados y compartir tanto las buenas prácticas como las estrategias de reducción de la generación de microplásticos y algunas políticas nacionales acerca de esto. Por parte de la Unión Europea está tomado cartas en el asunto, prohibiendo algunos plásticos de un solo uso e incentivando a la industria para desarrollar nuevos materiales, también concientizando a la población sobre el impacto medioambiental de los residuos plásticos. Aunque estas recomendaciones principalmente están dirigidas al riesgo medioambiental y en menor medida al ámbito de la salud y la protección del consumidor, que también resulta ser una problemática grande. Otros países que consideran los microplásticos como un riesgo emergente han sido Canadá, quien legisló contra la presencia de microesferas en los cosméticos y en los productos de limpieza. También en Australia, la normativa de agua de consumo, pese a, como en los casos anteriores, solo tiene en cuenta el plástico como origen de contaminantes, no como un contaminante o como un residuo en sí. Y en Japón, el problema del desecho marino de microplásticos se trata como un problema de sensibilización global y se han tomado medidas para reducir la cantidad de plásticos en el medio marino. Por parte de la presencia de microplásticos en el agua potable, la mayoría de los artículos científicos se enfocan principalmente en el entorno marino, pero debido a esta problemática se han iniciado más estudios en entornos acuáticos terrestres, donde se ha determinado que algunas especies de peces de agua dulce cuentan con presencia de microplásticos, lo cual es preocupante, ya que son de alto consumo para los humanos y también pues cuentan con una gran importancia en la cadena trófica. La mayor contaminación ha sido encontrada en áreas urbanizadas que en zonas alejadas de los núcleos urbanos. Finalmente, en las conclusiones de este artículo, tenemos que la presencia y efectos de los microplásticos en entornos acuáticos es una cuestión emergente con impacto a nivel mundial. Su estudio está mucho más avanzado en el ámbito marino y solo en los últimos años se ha empezado a valorar en aguas continentales y destinadas al consumo humano. Por esto mismo se menciona que son una cuestión emergente con impacto a nivel mundial. Lo segundo es que se quiere minimizar el origen de los microplásticos. Sin embargo, hay una dificultad que se encuentra en la gestión de los originados por la degradación de los plásticos que ya están presentes en el agua. En este sentido, ya se está empezando a legislar limitando el uso de plásticos de un solo uso. Lo tercero es que los resultados de los estudios publicados son contradictorios respecto a la presencia de los microplásticos, tanto en abastecimientos como en agua de consumo y embotellado. Un factor limitante es la falta de coordinación, tanto en definición y descripción de los microplásticos, como en la dificultad de estandarizar métodos analíticos que permitan la comparación de los resultados. Y como cuarto y último, es que ante la falta de evidencia científica es necesario profundizar el estudio de sus efectos potenciales y su presencia en la cadena alimenticia y el agua de consumo, ya que mientras no exista esta evidencia ni haya medios para su control,
difícilmente se podrán llegar a proponer como un parámetro a vigilar en las aguas del consumo humano. Por último, como conclusión propia, tenemos que los microplásticos se encuentran a lo largo de toda la columna de agua en los océanos, y estos son imperceptibles para nuestros ojos, ya que no solo amenazan el ecosistema marino, sino que también nos amenazan a nosotros como humanos a través de las redes tróficas. También sabemos que la peligrosidad de estos no solo se va a basar en la exposición, sino que también se va a basar en las propiedades físicas, químicas, la toxicidad y también en la capacidad de algunos plásticos para que otros contaminantes se absorban en su superficie. Y finalizando, si queremos reducir este impacto, no solo debemos elegir productos que causen menor deterioro, daño o impacto en el ambiente, sino que también debemos notar la importancia de reducir y reutilizar todos los productos de los cuales se deriven microplásticos.